Buenas tardes, seguimos aquí en Infobae TV con una visita particular. Este hombre que enseguida van a ver, bueno, yo particularmente como tantos miles de argentinos, me acuerdo en ese verano del 2002, creo que he soñado con usted como tantos miles, y porque como tantos miles también tenía un crédito y estaba con muchísima preocupación por la especificación, bueno, esa gran incertidumbre de la que hemos pasado muchos. Y en ese momento yo quería hablar con usted y no tenía la posibilidad. Usted ni me conocía y yo usted tampoco personalmente, y ahora lo tengo acá. Así que le voy a preguntar por aquella especificación, aunque sea para que quede para la historia, ¿puede ser? Sí, claro. Sé la última pregunta, la tengo hace rato. La primera quizá es un poco, se la habrán hecho, y es cuando Duhalde dijo, el que puso dólares recibirá dólares, ¿usted le dio la información financiera de que se podía hacer? No, en absoluto. Nosotros estuvimos el 31 de diciembre hasta 10 de la noche preparando el discurso económico. Lo habíamos cerrado, lo habíamos charlado con él. Y bueno, cada uno fue a su casa a festejar. Y al día siguiente, el 1 de enero, cuando él hace su discurso ante el Parlamento, cuando asume, dijo eso. Y la verdad yo me quise morir porque era imposible cumplir con ese deseo. Claro. Ahí ha habido algunas personas en Casa Rosada que con este afán de quedar bien con la gente hagamos Sí. cualquier cosa. Ajá. La situación, y en ese sentido yo soy mucho más directo y frontal, tiene sus costos, pero tiene las ventajas de que uno puede seguir hablando, digamos, Sí. y era lo que había que hacer en ese momento. En depósitos había unos 50.000 millones de dólares, que los había dolarizado, gran parte de ellos, Cavallo, en el mes de diciembre cuando hizo el corralito. Pero ese corralito era un corralito engañoso, porque tenía un vencimiento al 3 de febrero. Eran 50.000 millones. La convertibilidad ya había implosionado y nosotros formalizamos la salida de la convertibilidad. Las reservas del Banco Central eran 7.000 millones. Entonces la pregunta es, si acá hay 50.000 y acá hay 7, ¿cómo hacemos el día 3 de febrero, Sí. cuando vayan todos a buscar los 50.000? Claro. Si no hubiéramos hecho nada, los primeros en llegar al banco cobraban y después el banco quiebra. Y una quiebra de un banco destruye todo el sistema y después son muchísimos años para poder recuperar algo. En realidad, lo que hicimos nosotros, que fue la reprogramación de los depósitos hasta 2 años según el monto, y a partir también de un determinado monto, es lo que permitió que todos cobrasen. Unos igual de lo que habían puesto, otros un poco menos. No había alternativa. Hubo quienes teníamos un préstamo en dólares que fue especificado, de alguna manera nos vimos beneficiados. Hubo otros que tenían depósitos que ahorraron durante muchos años de su vida, que perdieron ese valor adquisitivo del depósito. Cuando un ministro de Economía tiene que firmar ese decreto o esa norma, tiene plena conciencia de que a algunos perjudicaba y a otros beneficiaba. ¿Cómo se sobrelleva esa firma? Mire, un par de cosas. La primera, cuando uno está en crisis, es como cuando una empresa quiebra, reparte pérdidas. Cuando nosotros llegamos a la crisis que llegamos, por la convertibilidad, por los manejos, etcétera, tuvimos 3, 4 años de depresión y una desocupación del 20%. En una crisis, cuando uno toma medidas, lo que tiene que hacer es distribuir los costos lo más equitativamente posible y armar un esquema de salida rápida, pero siempre hay costos. Nosotros, para temperar los costos, pusimos retenciones, congelamos tarifas, a los endeudados, familias, personas, empresas, especificamos uno a uno, y los depositantes, a los que sacaron rápidamente el dinero que se podía sacar hasta un mínimo, ellos en términos de dólar, perdieron algo. En términos de pesos no, porque era un reconocimiento de un 40% más, era 1,40. Sí. Ahora, los que después Pero el tomaron... dólar estaba a 2,80. Sí, está bien, Ah. está claro, Sí, en sí, dólares, sí. pero la moneda argentina Sí, es sí, peso, digamos. sí. En términos adquisitivos de bienes y servicios,
salían bien. Los que tomaron bonos en dólares quedaron hechos, pero efectivamente hubo una pérdida. Claro. Por eso le pregunto, digamos, un Eh, ministro de Economía es un hombre que tiene poder sobre la población. ¿Cómo se sobrelleva en lo personal? Mire, Saber que hay estas medidas críticas hay que tomarlas. yo estaba muy convencido de lo que teníamos que hacer. Teníamos que salir de la convertibilidad, teníamos que especificar, cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, hacer acuerdo con las provincias, poner retenciones, rehacer el presupuesto. Todo eso lo hicimos en 60 días. Si uno está convencido de que esa es la salida, sufre en la medida que ve que la situación está mal, pero tiene el aliciente de que va a estar mejor. Y de hecho, en el mes de marzo del 2002, la economía argentina, que venía en picada, habíamos quedado 20%, dejamos de caer y en abril comenzamos a crecer. Reitero, en una crisis, aquel que dice salimos de la crisis sin ningún costo, no le crea. En economía, en crisis, cuando un país está en quiebra, hay costos. El asunto es, reitero, cómo se reparte ese costo y cómo se plantan las bases que no generen problemas a futuro. Lo que hicimos nosotros después se mantuvo durante 5 años, hasta prácticamente la terminación del mandato de Néstor Kirchner. Los acreedores de Argentina, del sector público argentino, Sí. sean nacionales, pero también muchos locales también perdieron con la quita. Sí. Digamos, fue terrible la situación de los últimos 3, 4 años y que tuvo su estallido económico, social en diciembre del 2001. Acá el economista es usted, ¿no? Pero digamos, haciendo un poco una lectura de la economía, uno ve que el déficit fiscal aumentó en la Argentina, ¿no? Sí. Del gobierno. El déficit fiscal se revierte, tengo entendido, por aumentar los impuestos para recaudar más o achicar los gastos. ¿Estamos bien hasta ahí? Estamos bien. Bueno, ¿hay paño todavía para aumentar más los impuestos? Son las dos fórmulas, ¿no? Aumento de Sí. impuestos Sí, está para claro. aumentar el déficit o Hay reduzco una gastos. tercera que es aumentar la deuda. Aumentar la deuda, exacto, que no se está haciendo. Se está haciendo. ¿Se está haciendo? ¿A cuál se refiere? Y la deuda pública Ah, la deuda pública, ¿no? Yo pensé que se refería a organismos internacionales. también. Bueno, ahora un acuerdo con el Banco Mundial. Sí, pero todo eso es aumento de deuda. Sí. A ver, dos Toma de cosas. deuda. Pero vayamos a lo interior, digamos. Muy bien. ¿Hay paño para achicar el déficit aumentando impuestos o se está al límite de la exigencia impositiva? Cuando el sector público tiene déficit, genera problemas que usted bien lo señala. Hoy día Argentina está en el más alto nivel de gasto público, el más alto nivel de su historia, y está en el más alto nivel de presión tributaria de la historia. Estamos un 40%. Yo creo que sería insensato aumentar impuestos y creo que hay que redefinir algunas cuestiones del gasto. Uno de ellas son los subsidios. Entonces, por impuestos No, estamos al al techo, máximo. casi, al máximo. Gastos. Y gastos, Vayamos al rubro gastos. ¿Ajustaría usted subsidios? subsidios. Hoy día los subsidios son más altos que el déficit. Hay dos tipos de subsidios. Un tercio de los subsidios son subsidios sociales, que me parece que hay que sostenerlos, más allá de la forma en que se otorgan, pero básicamente está bien. Y hay 3 puntos del PIB, que es más que el déficit, que son subsidios a las empresas, gran parte de energía, transporte y las empresas estatizadas. Y acá se cometió un error estratégico terrible. Cuando se da subsidio a la oferta, como en este caso, se benefician todos. El 40% de los beneficiarios son ricos. Pero tiene una contraparte. A la oferta de energía, por ejemplo. A la oferta de energía. Pero tiene una contraparte, y es que ninguna empresa invierte con subsidios, porque el subsidio lo define el Parlamento en el presupuesto, que es anual. Y la inversión en energía, transporte y empresas públicas, las inversiones son de largo plazo. Fíjese usted que los dos de los sectores donde peor está la infraestructura, energía y transporte, son los más subsidiados. Claro. Lo que dice la teoría económica y lo que dice la práctica en todas partes del mundo es que el subsidio se da a la demanda, a quien necesita, y nunca a la oferta. Entonces yo creo que
que uno tiene que redefinir esas cosas. ¿Usted cree entonces que revisando el subsidio de energía y transporte se equilibraría el déficit fiscal? Sí. ¿Sí? ¿Por qué el gobierno no lo hace? Porque yo creo que el gobierno encontró la manera fácil de financiar el déficit pidiéndole plata al Banco Central, que le da un papelito que dice páguese en algún momento esta deuda. La deuda ha crecido. En el 2005, después de la refinanciación, de la quita, la deuda del sector público argentino eran 130.000 millones de dólares y ahora son 230.000 millones. Aumentó con organismos internacionales y aumentó con el Banco Central y con el ANSES. Sí. Disminuyó con los privados, pero cambió de acreedor. El problema de lo que está haciendo el gobierno es que esta manera de financiar el déficit a través de la emisión monetaria retroalimenta la inflación. Y tenemos una inflación del 25%. Sí. Y esto es perjudicial para el presente y el futuro de la economía. Esto en el plano económico. Lo llevamos a la política. Si usted dice que inevitablemente habrá que achicar el gasto, yo no escucho a ningún político que en campaña diga que va a ajustar, que va a achicar el gasto, pero usted, que tiene otra formación, sabe que el que viene va a tener que hacer un ajuste, sea quien sea. Dos o tres cosas. La primera, ya está habiendo un ajuste vía la inflación. Desde el año 2011 los salarios no aumentan. Lo segundo es que yo creo que uno de los males que tenemos en Argentina, en estos 30 años de democracia, es que se trata de evitar decir las cosas como son. Por eso, un candidato va a decir, si yo gano, ¿hago ajuste? No sé, yo no lo he escuchado. No, yo tampoco. No lo he escuchado. Y yo sé que es doloroso, pero es bueno para la economía, para la sociedad. A mí me parece que no se puede sostener un nivel de déficit fiscal creciente como el que tenemos. No es el nivel de déficit del 2001, esto es mucho menor, pero la tendencia es negativa. Y como le decía, genera inflación, y la inflación, entre otras cosas, lo que está generando es que la Argentina no crezca desde el año 2011. Estamos en una tasa de crecimiento, para este año se calcula 2,5 y el año que viene 1,5, con una inflación del 25. Ese es terrible, muy malo. Déficit fiscal. Déficit en cuenta corriente. Cuenta corriente, tipo de cambio e inflación son, digamos, tres parámetros fundamentales de la economía. Sí, señor. Vimos déficit fiscal. Inflación. Con una inflación que por estadísticas oficiales no es la que percibimos y que no se logra contener. Por el contrario, supongo por lo que usted dice que con el subsidio y la emisión monetaria no se puede frenar. ¿Cómo la frenaría usted? La inflación desde el 2006, 2005 empezó lentamente a crecer. Ya estamos en el 25. Por el déficit, el crecimiento de la oferta monetaria. Y a mí me parece, por lo que uno escucha y ve cómo actúa el gobierno, como que el 25 para el año próximo es un piso, que puede ser un poquito más. La que miden las provincias, el Congreso o algunos privados, no la oficial. Sí. Cosa que ya sabemos, digamos, una barbaridad lo que está haciendo el INDEC. Pero yo creo que el control de la inflación se tiene que hacer en un plan integral y con gente que sea creíble y con un solo ministro de Economía. Por más que tenga que decir cosas que no gusten. A mí me tocó hacerlo y lo tuve que hacer y yo entiendo que era necesario hacerlo y no me arrepiento de haberlo hecho. Yo puse esta cara diciendo, mire, un peso no es un dólar, no somos Estados Unidos. Y los depósitos, ustedes tienen razón al reclamar, pero no está la plata. Yo creo que uno se puede dar un programa gradual de 3, 4 años de ir controlando la inflación a través del mejoramiento de la situación fiscal, a través del mejoramiento del tipo de cambio, obviamente a través de un cambio de política y de actitud del Banco Central. Sí. Digamos, nunca un programa antiinflacionario deja libre la oferta monetaria. Clarísimo. Lo que está haciendo el gobierno es una muy mala estrategia porque
se asemeja mucho a Martínez de Oso a Cavallo. Piensan que conteniendo el tipo de cambio, las tarifas, se resuelve el problema de la Claro, inflación. fijas. Y así no es la vida, ¿no? La economía no funciona así. El tipo de cambio. Escuchamos al presidente uruguayo que dice estamos embuchados de dólares en la región, hay oferta de dólares. ¿Por qué este faltante de dólares? El cepo ha podido controlar levemente, pero es como todo cepo, cuando se Claro, libera se expande más claro. de lo que estaba contraído. ¿Cómo lo haría usted? Porque digamos, Pero acá hay- lo que pasa es que acá hay que discutir muy bien cuál es el origen de esto. ¿Por qué faltan dólares? por falta de inversión. Básicamente eso y también por atraso del tipo de cambio. Las dos cosas. Desde 2010, 2011, perdimos 17.000 millones de dólares de reservas. Y la fuga de capitales del 2007 a la fecha, 85.000 millones de dólares. Los capitales se van y no vienen. No vienen porque no encuentran alternativas razonables de inversión. Y como el tipo de cambio está atrasado, a la gente le conviene hacer turismo afuera y no adentro. Y como no hemos invertido en energía, tenemos que comprar petróleo afuera. Con lo cual, de un gran superávit comercial, eso se fue achicando. Y como se van capitales, perdemos dólares. Y la gente ve eso. Y como el dólar está barato, compra dólares. Y no hay cepo que aguante, porque de que se empezó el cepo se fueron 17.000 millones de dólares. Entonces, acá también la solución no es devaluar. Eso tiene que estar dentro de un programa antiinflacionario, pero el asunto es crear un marco donde la gente que trae dólares sabe que cuando se los quiere llevar se los puede llevar. Uno tiene que ver la cuenta de capital y la cuenta corriente o el balance comercial. Las dos cosas son. No tiene sentido, a mí me parece, pensar, como algunos reclaman, una devaluación en este contexto, porque la verdad generaría mucho más inflación. Yo creo que no, en economía. Pero entonces, ¿cómo sería si sin una devaluación, que es lo que reclaman grandes sectores? Se puede hacer, como lo hicimos nosotros, en un programa integral. Nosotros, el tipo de cambio se fue a 3 y pico, de 1 a 3 y pico. La inflación llegó alta en el mes de marzo y a partir de ahí empezó a bajar y cuando asume el presidente Kirchner, la inflación era 3% anual. ¿Por qué se puede hacer? Se puede hacer porque uno devalúa, pero controla la oferta monetaria, controla el déficit fiscal y tiene un buen acuerdo con los gremios. Y en su momento nosotros también congelamos tarifas. Pero no se puede devaluar, aumentar la oferta monetaria, mantener el déficit, aumentar tarifas. Ahí uno llega al Rodrigazo, digamos. El Rodrigazo, usted por ahí no se acuerda porque Sí, es muy sí, joven. bueno, lo he leído. Sí, O lo ha leído, claro. pero yo lo El viví el gobierno, Rodrigazo. claro. Y en el 75 devaluaron 100%, aumentaron tarifas 100%, aumentaron salarios 100% y los precios que venían congelados los liberaron. Conclusión, la inflación arriba del 100%. Exacto. ¿Usted cree que ve ese riesgo ahora o no? A ver, es muy difícil prever en función de lo que va a hacer el gobierno, porque el equipo económico, en verdad no es un equipo económico. Hay 5 personas que hablan individualmente, me refiero al secretario de Comercio, al de la FIP, Banco Central, ministro de Economía, viceministro de Economía. Una sola vez se reunieron para anunciar un blanqueo de dinero negro, pero nunca para anunciar nada. Y cada uno dice sus cosas. Entonces, ¿qué es lo que puedan hacer ellos? La verdad que no sé. Por lo que vienen haciendo, uno se da cuenta que la economía va a ir cayendo poco a poco. No en forma como shock, digamos, sí. pero poquito a poquito vamos bajando un escalón. Alguien puede estar pensando, bueno, pero el problema, aunque parece ser la economía, no lo es tanto, sino que es la política. El trasfondo político parece ser que usted también de alguna manera lo vivió en el 2002 cuando usted dijo que cierto grupo del establishment del poder económico quería desplazarlo y sufrió esa presión. Así, Es tal así, cual, tal es cual. así. Bueno, el gobierno ahora lo que dice es que hay grupos de poder y económicos muy importantes que lo que están haciendo es ejerciendo presión porque la línea económica no la marca el establishment de siempre, sino el poder político.
A ver, siempre. Por eso, ¿la lucha es política o económica? O sea, Que siempre en el campo económico, claro, pero es política. siempre van juntas. La política, encabezada por el presidente de la República, quien sea, define la economía. Yo estuve en la campaña del 99 y Duhalde decía hay que renegociar la deuda, tenemos que salir a convertible, y de la Rúa decía exactamente lo contrario, ganó las elecciones, lo decidió él. Él decidió mantener la convertibilidad. Es político, siempre es político. Lo que yo discuto, o lo que yo veo mal, es que así como entre el 2002 y 2007 se mantuvieron los equilibrios macroeconómicos, esto es, se incentiva el consumo, pero también las inversiones y las exportaciones, y se tiene un conjunto de precios relativos, tipo de cambio, tasa de interés, tarifas que son sostenibles en el tiempo, y la economía funcionó muy bien en todos esos años. Hoy día se hace exactamente lo contrario. Se incentiva casi exclusivamente el consumo, se deja de lado la inversión y las exportaciones, y los precios relativos se van atrasando, el tipo de cambio, las tarifas, la tasa de interés. Entonces, lo que estoy diciendo es que siempre es político, porque la conducción del Estado decide por esta estrategia económica. Pero esta estrategia económica nos está llevando a un callejón sin salida. Nos vamos a encontrar en 1 o 2 años que va a seguir el bajo crecimiento y la alta inflación. Con lo cual, toda la situación social tiende lentamente a empeorar. Pero siempre es político. Hay quienes dicen, no, ahora la política decide. Pero siempre decidió la política. Sí. La figura de Guillermo Moreno tiene una popularidad altísima, para bien y para mal. ¿Qué opina usted de su conducción como secretario de Comercio Interior? Yo creo que es equivocada. Yo creo que las medidas que han surgido de esa secretaría a instancias del poder político, control de precios, primero control del INDEC, para simular que los precios no aumentan, después control de precios, el cepo, el blanqueo, el control de importaciones, el control de cambios. Son todas medidas que han ido fracasando. Pero esto no es un problema de Moreno, esto es un problema de la concepción económica. ¿Cómo lo definiría usted la concepción económica? Errada. Yo diría que es una concepción más de corto plazo y bastante demagógica. Pero siempre ocurre lo mismo. Cuando uno hace énfasis en el consumo y no en la inversión y no en las exportaciones, el esquema ese termina mal porque no hay divisas, porque no se exporta lo suficiente, y no hay capacidad de producción ni de infraestructura para el funcionamiento de la economía. Hoy día esos servicios de infraestructura están mal, de transporte, energía, hasta los celulares tenemos problemas para hablar, y la inversión privada en las empresas es muy baja y están trabajando al límite de capacidad. Pero esa estrategia que puede servir para salir de una crisis no sirve para crecer. Me quedan 2 o 3, le pido acá un poquito más de brevedad por el tiempo, pero para no quedarme con estas preguntas. ¿Usted diría que estamos en una situación parecida a la convertibilidad ahora con el tipo de cambio? ¿En la relación peso-dólar? A ver, en términos, cuando uno afina los números, estamos un poquito arriba que en el 2001, pero como los costos internos en dólares, impositivos, salarios, que son mucho más, se ha perdido competitividad, y la mejor prueba de cómo está el dólar es ver qué hace la gente. Si viaja a Mar del Plata o Bariloche, o se va a Uruguay, o se va a México, o se va a otro país. Bien. Y hoy día la cuenta de turismo es negativa en 7.000 millones de dólares. En el mercado de valores, el Merval, en la Bolsa de Comercio, se da un fenómeno muy particular, y es que ha sido la mejor inversión. ¿Qué le dice a usted que haya gente invirtiendo en acciones? Mire, en primer lugar, hoy día el Merval no es el Merval de hace 15 años, 10 años, 12 años. Es muy chiquitito, no es representativo, hay muy pocas empresas, y hay en algunos casos están muy subvaluadas y ahora están tomando un valor más real. Pero la verdad no es un indicador de la salud de la economía. Bien. Y la última, que es la que
sabía seguro que lo iba a hacer, es en poco tiempo más vamos a tener otro Remes Lenikov. No me refiero a usted, me refiero a la persona, No. salvo que le interese. No, estoy muy bien así. Me gracias. refiero a la persona que tuvo que hacer con antipatía, no quiero calificarlo, sé lo que hizo usted en ese momento de la historia, en poco tiempo más viene una persona como Remes Lenikov. Yo creo que si uno quiere salir de la situación en que vamos llegando, que es crítica, en el 2015, fin del 2015, principio de 2016, cuando suma el nuevo gobierno, el nuevo ministro va a tener que hacer un programa integral donde se revisen absolutamente todas las variables macroeconómicas y precios relativos que hoy día están y que dan mal resultado. Pero es una respuesta muy general. ¿Usted quiere que le haga el programa? No. No, el programa no, pero bueno, va a venir un ministro que va a hacer un programa de economía, sí, pero ¿qué va a ser ese programa? ¿Cuál va a ser el corazón ahí depende del programa económico del próximo gobierno? Y eso no lo sé. Al principio. Y eso depende de quién gana las elecciones. Usted tiene elementos para decir más o menos qué cree que puede pasar. Depende también cómo se llegue. No, en serio le digo. No es que, mire, yo nunca escabullo una respuesta, no. Pero depende. ¿Cómo lleguemos al 2015? Es probable que en algunas cosas estemos mejor y en otras bastante peor que en el 2001. Y después cuál sea la voluntad del que el triunfe. Si a mí me dicen, a ver, ¿qué harías? Sí. Entonces yo diría, bueno, volvamos al 2002 a un esquema de equilibrios macroeconómicos, en términos de déficit fiscal, cuenta corriente, un tipo de cambio competitivo, rediscutimos tarifas y empecemos a dar señales para aumentar exportaciones e inversiones. Es cambiar la actual estrategia. Ahora, puntualmente, en 2 años y en nuestro país, dos elecciones de por medio, la de las próximas semanas y la de 2015 es la bola de cristal, ¿no? No, pero bueno, todo muy igual la respuesta. Gracias, No, todo lo Gracias contrario. por haber-